Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde nos escuches y cuándo, sobre todo de cuándo, la verdad. Y bienvenido al podcast del Círculo Mágico de Madrid, en lo que es seguramente nuestro cuarto podcast, si no me fallan los números, y en donde es bastante probable, no voy a asegurarlo, pero es bastante probable que hablemos de creatividad y de montar rutinas. Yo soy Guille Menés y me acompaña de nuevo el actual presidente del Círculo, Jesús de la Torre. Correcto. Está bien cada vez. Me sorprende cada vez, la verdad. Vale, vamos al tema. Si te parece que estoy entrando muy a capón en el tema, mírate el capítulo número 3 y verás que sentó al tema, se salió y ahora vamos a volver a él. Vale, estamos hablando de creatividad y quería entrar con las limitaciones. ¿Por qué? Porque creo que una cosa muy importante para crear son las limitaciones. O sea, yo pensaba, por ejemplo, en magia con cuerdas, que es algo que estoy estudiando tangencialmente, me voy encontrando por ahí rutinas interesantes, ideas. Pero yo pensaba, si me das una cuerda y me dices, toma, haz algo con esto, es que, ¿qué hace? Del mundo que hay, o sea, la corto, pruebo con los trozos, hago nudos, le pongo imanes, le pongo hilos, ¿qué hago? ¿Qué hago? Entonces, a mí lo que me ayuda es ver lo que ha hecho otra gente como punto de partida para la creatividad. O sea, es decir, vale, no tengo que hacer un juego con una cuerda. Vale, este hombre tiene esta rutina, qué partes me gustan, qué partes no, qué partes cambiaría ya partiendo de ahí. Otra opción es limitarte tú directamente. Decir, venga, pues voy a hacer un juego con cuerda sin cortarla. Y ahí tienes a Tabari. Y llegas a Tabari y acabas el podcast, la verdad. No sé qué opinas tú. Podríamos decir que la creatividad es Tabari y acabar el podcast. Sí. A mí justo lo que dices, ¿no? De limitar, me parece de las herramientas más interesantes. Bueno, por recuperar un poquito lo que decíamos el otro día, yo decía que yo creo que es muy difícil definir, o más que definir, decir cómo hacer algo creativo, ¿no? Porque por su propia definición, si puedes dar un protocolo para hacer algo creativo, deja de ser creativo. Puede ser ingenioso, puede ser tal, pero si tienes una manera de replicar algo creativo, deja de ser creativo, ¿no? Sí que había herramientas, o sí que creo que puede haber herramientas o formas de trabajo, ¿no? Cosas que te puedan dar ideas y tal. Y a mí justo una de las que mejor me funciona es limitarme. Y tampoco es que lo haga con el fin de, qué creativo soy, voy a ponerme una limitación porque se me va a ocurrir aquí la pera limonera. Sino que es, como normalmente yo trabajo, tengo un efecto y tiene algo que no me gusta, ¿no? Y pues por condiciones externas es en plan, vale, no puedo utilizar cargas, no llevo chaqueta, tiene que ser algo que lleve en la mano. Tengo ciertas limitaciones, ¿no? Y después de eso, pues es en plan, vale, pues a ver ahora qué se me ocurre para poder trabajar al respecto y para resolver este problema. Claro, o sea, yo pensando en las herramientas que decías, que es verdad que hay brainstorming, hay las conexiones, hay un montón de cosas. Pero para todas ellas, o sea, creo que todas ellas comparten la limitación. Es decir, el propio brainstorming, que es di cualquier cosa, por alejada que sea y tal, es una fase previa para luego trabajar con esas cosas. Quiero decir, yo creo que necesitas limitarte en todo. Yo, por ejemplo, en guión, cuando voy a escribir teatro, bueno, está el pánico, esta página en blanco. Y a mí lo que me funciona ahí, que luego te voy a preguntar si tú tenías alguna cosa, pero es que esto no es exactamente magia. Lo utilizo más para guiones, ideas. Yo cojo un folio en sucio, si está limpio no me gusta. Creo que es porque me fastidia como estropearlo. Pero un folio en sucio, como ya no vale nada, pues entonces yo escribo en los márgenes, dibujo, hago un montón de cosas. Y solo el tener ese margen para rellenar creo que ya me ayuda, ¿no? Es como, vale, no tengo de rellenar esto. Escribo aquí una idea de tal, venga, ¿qué me parece mi personaje? Escribo un montón de cosas y luego ya de ahí las voy uniendo, ¿no? Pero ese punto de garabatear, de cosas, pero ahí lo que hago al final es, me limito los espacios que tengo para escribir, me quito lo que decíamos la otra vez de ese miedo a fallar, ¿no? Ese miedo que tienes que quitarte para ser creativo, llénalo todo de cosas y la mayoría serán malas. Claro. Como el papel ya lo voy a tirar. O sea, yo en una libreta soy incapaz. Lo he intentado alguna vez y no puedo. Porque es que cada hoja de la libreta va a seguir ahí en la libreta. O sea, siento que tiene que tener una cierta utilidad. Entonces, para los primeros es coger ideas,
garabatear aquí y allá, de vez en cuando hacer un dibujo, unir las cosas con líneas y saber que eso no tiene por qué tener valor. Luego todo eso lo voy guardando porque al final, en un mundo ideal, yo escribiría todas las ideas en otra hoja y eso no pasa nunca. Se van absorbiendo ahí las que te van interesando y ya está. Pero sí, creo que también parte de esa idea de la limitación. Te iba a preguntar, no sé si tú tenías, porque esto yo lo utilizo sobre todo para teatro y así, no sé si tú cuando hacías videojuegos tenías cosas para la creatividad o tenéis alguna... Antes de meternos más en magia en sí. O sea, no... Más allá de, pues eso, tener las sesiones de brainstorm y tal, en realidad no, porque al final en un videojuego... O sea, es que como yo lo veo, todo lo de enfrentarse a la página en blanco y tal, la verdad que nunca he sufrido demasiado ese problema, porque siempre que me he puesto a querer hacer algo, ya sea con una solución creativa o no, es con una idea en mente, ¿no? Nunca he partido tan de cero como para no saber por dónde empezar. Ya, es que es verdad, ¿no? que lo otro sería que te dijeran, hazme un videojuego, y que tuvieras un cliente que quiere un videojuego, pero tú no quieres nada en especial. O sea, sería así. Yo creo que eso pasa más cuando te obligan en cierto sentido, ¿no? A escribir una historia, haz un juego. Claro, no sé en qué condiciones ocurre, pero desde luego yo nunca he sentido el problema que se dice siempre, ¿no? De enfrentarse a la página en blanco. Bueno, pues es que, o sea, no sé, si tienes una idea, hazla, si no, pues no la hagas, chico, tampoco hace falta que sea creativo si no te apetece. Eso es importante también. Sí, es verdad, no hay necesidad. Vale, otro problema que creo que tiene la creatividad o que puede tener, antes de entrar más en cómo montar rutinas de magia, pero que creo que en magia pasa mucho, pero bueno, en todo, es lo que yo llamo el cuello de botella. Es decir, ideas tenemos todos. A poco que te pongas, tienes ideas. Si piensas que las ideas tienen mucho valor, es que no has tenido muchas ideas. Ya. Eso pasa mucho al principio, Eso pasa de mucho, no, everywhere. tengo esto, no, pero estoy viendo, a ver, en mi primer guión, cómo guardar los derechos para que no me lo roben. Nadie quiere tu guión, nadie lo quiere. No, a nadie le interesa tu guión, seguramente sea una copia también de 127 cosas, y si es el primero es malo. Escribe otros 20 guiones malos y ya tendrás uno bueno. Y tampoco nadie te lo va a querer robar realmente, porque no vale tanto, porque lo que vale no es la idea, es el llevarla a cabo. Sí. Eso me acuerdo, tío, en cosas de emprendimiento, que hay gente muy malita de la cabeza en todos lados. Pero ahí también hay gente muy malita de la cabeza y gente que es en plan, no te voy a contar mi proyecto porque con esto me forro, tal. Y había un ejercicio que te decía, mira, llama a la competencia y cuéntale tu idea. No la van a querer hacer, porque la idea no vale nada. Lo único que vale es todo el trabajo que le vayas a poner detrás. Y con trabajo probablemente puedes sacar adelante cualquier idea, pero la idea por sí sola vale cero absoluto. Y te decían, llama a la competencia y no la van a querer hacer, chico. Sí, eso pasa. Bueno, de hecho, Steve Jobs, no, es que tenía ideas. Bueno, tenía ideas y consiguió un montón de gente que curró para que le saliesen adelante. Si no, el mundo está lleno de ideas. Sí. Entonces, el principal problema para mí de la creatividad es el cuello de botella en la producción de esas ideas. Es decir, a mí eso, por hacerlo antes de entrar más en magia, me pasaba mucho con las obras de teatro, ¿no? Yo obras de teatro yo podía escribir, y de teatro corto, de microteatro, pues chicos, yo cuando escribía más, te podía escribir 2 al mes, 3 al mes, que estuvieran bien, que buenas obras de teatro. Pero luego tú dirígete esas obras y luego ya métete además a hacer la producción como tal, de hacer todo el papeleo, ese es para mí el problema que hay. Y en magia siento que será mucho, ¿no? Porque tú ideas puedes tener un montón, pero si no tienes el dinero o las ganas o tal para llevarla a cabo, y el tiempo. efectivamente, esa idea no vale nada. Entonces, yo creo que una cosa muy interesante también, vinculada con la creatividad, pero sobre todo ya con la parte de montar rutinas, es ser consciente de ese cuello de botella y mira a ver también qué puedes hacer para arreglarlo. Quiero decir, los magos muchas veces son muy vagos y yo era absurdamente vago. O sea, yo si algo tenía un sobre trucado, decía, pero ¿cómo voy a hacer yo, hombre? Pero esto es cortar un sobre, pegarlo en otro, pero por Dios, ¿pero qué somos, ingenieros? Entonces yo hasta que estuve conviviendo con mi novia, que mi novia es la que hizo las cáscaras que sacamos con magos artesanos, y así, hace marionetas, hace un montón de cosas, y entonces en comparación decía, hombre, un sobre lo puedo pegar, la verdad es que no me cuesta. Un cargador de bolas, hombre, un alambre creo que puedo doblarlo en casa, ¿sabes? No necesito que me llegue hasta allí.
Pero eso me parece un tema muy, muy relevante, ¿no? El cuánto dejas que ese cuello te limite. Entonces me parece muy importante saber que las ideas, hasta que las hagas, no valen nada. Yo te puedes tener 127 ideas y hasta que no hayas hecho un prototipo. Para hacerlas, no va, porque es que seguramente, Sí, no, de incluso hecho, más no lejos, o estén sea, bien. incluso en el prototipo todavía habría que ver cuánto vale, o sea, hay que resolver muchas cosas para que una idea valga algo. Sí, entonces yo pensaba, claro, para solucionar el tema del cuello de botella, pues es, por un lado, trabajar de construir cosas, las bases, o sea, ser capaz de hacer prototipos. O Sí. encontrarte a alguien que sea capaz de hacer los prototipos, pero hacerlo. Otra es siempre el nivel de locura que tengas. Por ejemplo, tú tienes un nivel de locura mucho mayor. Entonces, si algo necesita pintar, destrozar unas cuantas cosas y tal, no hay problema tampoco en hacerlo. Si algo es altamente tóxico y casi radiactivo, bueno, ¿quién no ha pasado una noche, verdad, Claro. juntando? Pero no, eso sí que creo que es una cosa que a ti te ayuda, o bueno, que es diferencial, por lo menos con respecto a mí. Como hemos montado una rutina juntos, hemos visto un poco los procesos de trabajo y así. Y creo que eso es diferencial y es muy interesante, ¿no? El no dejar que el cuello de botella te limite tanto. O sea, claro, es que es lo que te decía, ¿no? Que tiene poquito que ver con lo que decíamos antes de la página en blanco. Yo al final cuando me pongo con una, o sea, yo soy muy consciente de que al final el tiempo que tienes es muy poquito, ¿no? Entonces yo solo me voy a poner con algo si realmente me apetece mucho. Y si me apetece mucho estoy dispuesto a meterme ahí en el rabbit hole hasta el fondo de los fondos. Entonces, ya sea tener que aprender a fabricar cosas con resina, ya sea tener que ver, o sea, todo lo que necesite le voy a invertir el tiempo necesario. Otra cosa es que luego ya investigando diga, vale, pues esto a lo mejor me requiere un mes de ensayo para poder empezar a hacer el prototipo y descarte ahí la idea. Pero yo, o como yo me siento más cómodo trabajando, es comprometiéndome con una idea que realmente tenga muchas ganas de hacer y en la que realmente crea y dedicarle lo que haga falta, los recursos que hagan falta dentro de mis capacidades para poder sacarla adelante. Sí, es verdad que en eso mi proceso es un poco distinto porque yo soy muy de espiral. Es decir, yo hay cosas en las que puedo estar trabajando un poquito, 2 años, 3 años, 5 años, que de repente me doy cuenta que llevo 4 años para esto y viendo distintas cosas, distintas versiones. Por eso también a mí me van bien los concursos y así, porque me obligan a concretarlo en algún punto. Porque si no hay rutinas, pues eso yo con la manipulación llevaba jugueteando desde 2021, 22 o algo así, que trajisteis en algún momento las bolas. Y hasta que no hay algo que dice, pues vamos a empezar a trabajar con esto, no me pongo así más. O sea, bueno, es verdad que eso es súper importante, que el deadline desde luego hace mucho, eso 100%, eso 100%. Sí, o sea, a ver, tampoco me parece malo el otro sistema si lo trabajas de manera... Si lo vas trabajando bien, quiero decir. O sea, al final llegas a cosas. Lo que pasa es que te obliga... El de espiral. Lo que pasa es que te obliga a hacerlo sin obtener beneficios inmediatos. Y eso es muy difícil que la gente lo mantenga. Quiero decir, estar preparando cosas con bolas para nada. Simplemente por juguetear y por irlo desarrollando y no parar de irlo desarrollando y de seguir probando cosas nuevas y así, yo creo que es difícil. Pero bueno, es un sistema que también me parece que puede ser interesante. Sí. Pensaba que para el cuello de botella también una cosa que para mí es importante es, como decíamos, prototipos. Es decir, prototipos o material que si es comprado no sea a lo mejor de la mayor calidad. ¿Por qué? Uno, porque tu bolsillo, dependiendo de cómo sea, va a aguantar X intentos. Sí. O sea, porque al final hay muchas cosas para las que tienes que investigar. Hay mucha gente, ¿no? Que en el mercado se compra, pues todos los... El otro día de nombre que se compró todos los manicolor, tal. Bueno, manicolores te pueden costar más o menos, pero sí que hacer jaulas de desaparición. Comprarte todas las jaulas de desaparición, si tienes el dinero, maravilloso. Pero si no, eso es un problema. Y aparte otro problema para mí es al usarlo. Es decir, yo, por ejemplo, con $1 de plata, yo hay muchísimas técnicas que no haría. O sea, si tengo una moneda que me da miedo que se caiga, pues chico, hay muchísimas cosas que no voy a hacer, claro. O sea, porque... O si tengo unas bolas absurdamente caras, pues hay cosas que no voy a probar. Sí, 100%. Con esas bolas y con lo que acompaña esas bolas. Sí, yo de hecho, yo intento no meter nada en mi número que valore demasiado.
porque si no, efectivamente no tratas igual el material. Y hay veces incluso que, por ejemplo, con la guillotina. Yo hacía mucho la guillotina, y la guillotina, para que funcione, tienes que meter tremendas hostias, porque si no parece que es una máquina muy delicada. A la guillotina tienes que meter un ostión. ¿Y qué pasa? Que al final acababas reventando la base con la guillotina. Por muy roma que esté, te metías tales hostias que acababas reventándola, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando se me rompió, pues no me compré otra, porque dije, es que para reventarla a hostias, prefiero hacerlos a los chinos, ¿sabes? Sí, es que eso pasa. Y ya no solo eso, sino con cartas, con todo eso. Bueno, a mí justo es que las cartas me gustan mucho, entonces sí me gustan las de diseño y tal. Pero aún así, incluso si las compro caras, compro una barbaridad para que no me dé pena y no me dé miedo destrozarlas, romperlas, doblarlas, que te sientas cómodo con el material y que puedas trastear con él, porque si no, es una limitación, pero no en el buen sentido de vamos a acotar esa página en blanco, sino en el mal sentido de vale, tengo miedo a probar cosas con este material. Sí, yo creo que eso es relevante, y también a lo mejor intentar, o sea, aquí en los prototipos te diría es no buscar la perfección. Bizarro dice que con que se vea bien por delante, vale, que Bizarro es un mago muy creativo, americano, estadounidense, y te enseña cosas en la Penguin Live, que las enseñas por detalle, es horrible, pero dices, ya, pero es que por detrás la gente no lo tiene que ver. Me parece bien que luego tú para espectáculo lo quieras llevar bien. Pero nosotros, al empezar a hacer la rutina, mi topi iba pegado con cinta. Y cuando ganamos un premio, ese topi seguía pegado con cinta. Y dije que lo iba a coser y no lo cosí, ahora que me acuerdo, ese topi sigue pegado con cinta. Pero claro, ¿por qué estaba pegado con cinta? Para poder reposicionarlo. Sí. Para poder ver dónde te va más cómodo y tal. Tú no vas a descoser y coser un topi 27 veces para ver dónde te es más cómodo para cada técnica. Entonces, siento que puedes decir, pues un topic, espérate, me voy a comprar este, que es buenísimo y me voy a ver tal. O si no, chico, pues tú cosete algo que sirva para hacer un topic, que al final es un trozo de tela cosido o pegado, y empieza a practicar con él, y empieza a hacer bien los movimientos. Sí, yo creo que se aplica incluso lo mismo de que algo sea muy caro, ¿no? Quizá no ha sido caro en cuanto a dinero, pero si algo te cuesta mucho fabricarlo, estás en las mismas, ¿no? Si es algo muy costoso de coser, pues te estás limitando igualmente, porque ya no tienes esa maniobrabilidad para poder subirlo, para poder bajarlo, para poder cambiarlo, ¿no? Entonces, también los prototipos yo creo que deben ser baratos en cuanto a tus recursos, en cuanto a dinero, en cuanto a tiempo, que sean cosas con las que estés cómodo. Y 100% que se vean bonitos solo por delante. Y hay una cosa que a mí me abrió mucho la mente en su momento cuando lo escuché, no recuerdo de quién fue ya, pero era uno que decía, hostia, si tienes 10 millones de cartas en tu casa, tío, con cartas y cinta americana puedes construir lo que sea, a base de pegar cartas y sí, con un alambre te puedes hacer... Cartón de leche también. También, pero probablemente tienes cubres más superficie con las cartas que tienes en tu casa que con los cartones de leche de un mes, por lo menos yo. Y yo la verdad que empecé a hacer prototipos desde entonces, casi todo lo que puedo lo fabrico con cartas y se puede hacer muchas cosas. Si acaso lo refuerzas con un alambre y es que puedes hacer prácticamente todo. Grandes ilusiones. Si te pones, solo de cartas. En realidad se podría. se podría. Sí, y de hecho se podría llevar esto incluso, sin irnos de tema, que no va a pasar hoy, a los ensayos y a las técnicas, ¿no? Nosotros mismos teníamos una carga final muy chula, que para resetear podrían ser 25, 30 minutos cada vez que había que resetear mi carga. ¿La mía? Sí, era tantísimo. La que tú hiciste, es que yo lo hice una vez. La que te tocó resetear una vez y dijiste, vamos a buscar otro sistema, párenlo todo. Llevaba yo a lo mejor 6 ensayos reseteando eso 4 o 5 veces por ensayo. Le tocó una vez a Jesús y dijo, bueno, paremos esto. Pero es verdad que incluso en técnicas, pues bueno, si quieres ensayarlo mucho, es verdad que si el reseteo te lleva media hora, pues es que no lo vas a hacer. Claro, no era viable. Entonces también es verdad que en eso, que sea barato en ese sentido, ¿no? En el sentido de tiempo, en el sentido de algo que no te importe hacer muchas veces, ya sea y si eres rico, chico, pues yo qué sé, pues cómprate los cubiletes de 300 euros para hacer malabares. O sea, si a ti no te importa, el punto es ese, si a ti no te importa lo que les pase, está bien, porque efectivamente, luego en propias actuaciones, a mí me han cogido el Chop Cap, se lo he dado a niños para que lo comprueben y me lo han chocado contra el suelo. He dicho, mira, contra el suelo en la calle, en Retiro. Claro, pues ese es menor dependiendo del dinero. Tú no le haces nada nadie le hace nada a los niños, ni le deseas ningún mal a los niños.
Pero es verdad que se lo deseas bastante menos si no es tu cubilete de 300 euros o el que guardó tu abuelo en lo alto de un altillo y que te ha dejado. Entonces yo creo que ahí sí que hay un equilibrio que ayuda a que las cosas no sean valiosas en ese sentido, Sí, ¿no? sí, Que no te sí. importe que le pasen cosas, sobre todo Sí. en la etapa de prueba y así. Sí, lo que dices también, que puedas trastear mucho con ellos, que no te consuma tampoco mucho tiempo. Porque lo que pasaba con la carga esta es que está muy bien, pero claro, ensayarla 2 veces por hora o 3 veces por hora no vas a ningún lado. Entonces, al principio eso, necesitas prototipos que te permitan ensayar mucho, ¿no? Si no, es que no ibas a ningún lado. Entonces, hasta que no puedes ensayarte, yo qué sé, 10 veces por lo menos en 30 minutillos, es que menos que eso es una ruina. Sí. Vale, vamos a ir ya con la parte de montar rutinas como tal. Entonces, quería empezar porque hay una diferencia en el mundo de la magia entre hacerte una rutina propia, hacerte una versión o simplemente cambiar un juego o tal. Yo he pensado mientras hacía esto que para este podcast me resulta bastante indiferente, la verdad. ¿Cómo lo llames tú a tus cosas? Es que es verdad, es que he hecho todas las cosas. A la hora de crear, si tú paras mucho en pensar si lo que estás haciendo es una versión o un juego nuevo, chico, no estás creando. Estás queriendo decirle a la gente, ay, mira lo que he creado. Pero no, tienes que crear porque va a ser muy malo todo lo primero que hagas. Va a ser muy malo. Esto lo decía en el máster, las 10.000 primeras palabras que escribáis van a ser muy malas. Y la gente dice, no, sí, sin duda. Tú tienes que hacer muchas, porque es que lo primero, si es que es muy malo, es que es como escribir, es que es todo, es que lo primero que escribas ya simplemente a nivel de caligrafía, cuando aprendes a escribir, va a ser malo. Si tú quieres escribir y lo que buscas es voy a hacer la mejor obra y voy a buscar gente que me la edite y tal, pues chico, no, nadie te lo debería publicar porque no va a ser bueno. Vas a cometer todos los errores de gente que no ha escrito nunca. Y en esto pasa lo mismo. Pero esa es mi opinión. Digo, a lo mejor tú sí que ves relevante esas diferencias, o aunque no sea en el campo de la creatividad, en otros campos. No, o sea, la verdad que tampoco me he planteado nunca si es una versión o tal. Si es que yo creo que la creatividad como objetivo no tiene sentido. Tiene sentido tener el objetivo que sea, hacer una cuerda de rotero compuesta y cortar, hacer lo que te salga de las narices. Pero la creatividad, por ser creativo, por el mero hecho de la creatividad, yo creo que no tiene ningún sentido. Claro, sí, puede ser. Entonces, entrando ya directamente en hacer rutinas o cambios o lo que quieras, yo distintas formas que he visto serían, se puede hacer desde el método o se puede hacer desde el efecto. Esas dos son las dos más comunes. Es verdad que eso, lo que tú dices que tú lo sueles hacer, tienes un efecto y quieres cambiar el método, ¿no? Bueno, a veces busco un efecto. Las menos es que busco un efecto porque es que de efectos hay todo. Lo más normal es que Ya, cualquier lo normal efecto es que que ya quieras hacer. conozcas una versión y que quieras cambiar ahí, claro. Sí, porque luego yo lo que metí es entonces desde otros juegos. Que es verdad que es o cambiar el método o cambiar el efecto, pero bueno, que me parece que llegar a un cierto nivel es el que más se suele hacer, porque efectivamente Sí. es lo que tú dices. Sí, Porque sí. si dices, no, quiero hacer que aparezca una mujer en una caja. Ya, chico, vale, eso es tu efecto, pero lo lógico es que te mires cómo aparecen ya mujeres en cajas y que desde esos juegos tú decidas si quieres cambiarlo o si te gusta alguno, que hagas ese. Sí, yo creo que ahí la regla mental, ¿no? Sería, mira, si te piensas que estás haciendo algo nuevo totalmente, si te piensas que estás creando un efecto nuevo, probablemente lo que pasa es que no has estudiado suficiente. Que yo en realidad muchas veces, bueno, algunas veces intento hacer algo que no he visto en ningún sitio, pero soy consciente de que no es que lo estoy inventando yo, que es que no conozco métodos, pero que si te pones a mirar, 100% seguro en los libros va a haber. Entonces, yo creo que para empezar, pensar que yo creo que se debería descartar. El pensar que vas a hacer un efecto nuevo es muy, muy raro, ¿no? Lo decía Mr. Tango, Marcelo, decía que al final para poder ser creativo lo primero es que tienes que conocer todo lo que hay al respecto, ¿no? Yo a lo mejor no sería tan drástico, pero desde luego, si tu objetivo es ser creativo, tienes que saber todo lo que hay. Para buscar otro tipo de soluciones que no estén, a lo mejor no hace falta que conozcas todo lo anterior, porque tú lo único que quieres es buscar una solución. Te da igual que haya sido inventado o no, que es mi caso. A mí me da igual que la solución sea creativa o no. Yo lo que quiero es encontrar una buena solución y para mí mi camino más rápido es investigarlo yo más que ponerme a bucear entre libros, ¿no? Pero si tu objetivo es conseguir algo creativo, es que forzosamente, claro, tienes que conocer lo que hay antes. Claro, es verdad que en ese caso diferimos en la forma también de hacer nuevos juegos, porque yo
hubo un momento que en el podcast anterior, recordando el podcast anterior que dijiste que todos hemos inventado métodos y efectos y así, es verdad que yo hubo un tiempo en el que buscaba casi siempre por hacer cosas propias. Pero luego vi que la mayoría de lo que hacía efectivamente ya estaba hecho. Entonces dije, chico, estoy perdiendo el tiempo de manera un poco absurda. Pues vamos a ver, vamos a estudiar. O sea, yo ahora lo que intento es, cuando quiera investigar algo, mirar las cosas que hay, que como yo he abandonado las cartas para investigación, pues te reduces a la mitad la magia ya. Entonces, si lo que quieres hacer son atados de pulgares, pues tienes el Tarbell, tienes el vídeo del Tarbell, un librito pequeño que viene la Juan March y habrá más cosas, tienes más rutinas. Tienes una que hacía por lo visto Piedrahita, tiene una Figueiredo. O sea, hay más rutinas, pero que son prácticamente asumibles, que tú lo metes en el Conjuring Archive y te salen una cantidad de cosas que dices, vale, pues más o menos, o aunque no las puedo ver todas, pero puedo haber visto suficiente. Y desde ahí ya es desde donde decido pues tirar. Pero es verdad que tú muchas veces no, te pones ahí y dices, venga, me voy a atar los pulgares, vamos a ver distintos métodos. Y llegas a cosas que existirán pero que no se han visto. O sea que no diría que un método fuera mejor. Sí, o sea, pero es que, como te digo, yo, por lo menos cuando lo hago yo nunca busco lo que digo. Yo creo que la creatividad en sí misma no tiene mérito ninguno, ni sentido siquiera. Yo cuando... O sea, yo si hago algo creativo es en realidad por pereza, porque me da más pereza ponerme a leer libros que sentarme a pensar una forma de hacerlo desde cero o desde lo poquito que conozca. Porque eso pues me entretiene más, me gusta y bueno, tampoco se me da súper mal, ¿no? Pero mi objetivo ahí nunca es ser creativo, y si lo fuese forzosamente tendría que leer todo lo que hay. Mi objetivo ahí es resolver con las condiciones y con las limitaciones que yo me he puesto. Pero a mí me la pela si eso está inventado. Si no, yo lo único que busco es una solución que a mí me guste y ya está. No busco mucho más. Si lo que quieres es algo creativo es que forzosamente tienes que saber lo que hay, porque si no... Ya, claro, no, o sea, yo supongo que no es creativo, pero sí que quiero algo que me guste o que me haga gracia hacer. Entonces digo, es que a lo mejor yo no llego y ya está hecho. Ya. Digo, bueno, pues todo lo que me pueda ver de cosas que me haga gracia, que luego que me haga gracia hacer es muy subjetivo, porque por ejemplo la rutina de Tabari no me hace gracia hacerla. Es muy buena rutina, sí lo es. Y a lo mejor es mejor que alguna que sí que me hace gracia, pero la he visto tanto que ya gracia no me hace. Entonces prefiero investigar y decir, ay, pues mira, uy, esta no la he visto, venga. Pues de aquí vamos a ir tirando y voy a ir cambiando. Pero sí que al final son formas distintas de crear. Es verdad que eso, casi todas son desde juegos también. Yo creo que sí que es tan interesante porque al final dar la herramienta de cómo investigar, ¿no? Porque yo creo que al final todos sabemos inventarnos cosas, porque eso es, mira, chico, te sientas, pruebas y eventualmente te saldrá algo, que será bueno o será malo. Pero como lo haces tú, que es mucho más... estricto, ¿no? Donde tú lees y tal. Si yo ahora tuviese que... O sea, yo tampoco me leo cosas porque no sé ni por dónde empezar. O sea, ¿tú cuál es el procedimiento que sigues? Te vas a Conjuring Archive, metes las palabras clave que sea, de ahí te ves todo... ¿Cómo es ese proceso? Sí, a ver, Conjuring Archive solamente tiene libros. Ajá. Entonces, normalmente, yo sé que siempre se dice que es mejor los libros que los deberes en general. Yo cuando voy a empezar con algo, pongamos la bola zombie, me suele ayudar más el vídeo. Yo he descubierto que los vídeos me ayudan más a empezar, también porque ya son muchos años y porque en principio no copio mucho a la gente, o sea, no es que lo quiera hacer como ese hombre. Pero es también más visual, te ayuda a que te guste el efecto. Que es verdad que mucha gente dice que en los libros te lo puedes imaginar tú y así. Pero yo, por ejemplo, para bola zombie, pues es buscar, y es que eso el propio Google te ayuda. No tanto las IAs he visto que lo hacen fatal. Pero a Google, a poco que te pongas tú a buscar, chicos, es que la magia es muy pequeña, es que la magia a la que te pongas y tal es muy pequeña. Entonces, si tú te pones en unas cuantas páginas y dices, venga, pues tengo estos vídeos, tengo luego estos... O sea, pero ¿tú buscas directamente en Google en el buscador o buscas en las tiendas? O sea, pues primero busco en Google porque la mayoría, o sea, ahora casi todos ya eso, van en sinomorphis. Es verdad que casi todos van en sinomorphis, pero tienes cosas así chulas. Mira, yo el libro del pool, que lo cogí para el número este, eso es en una web que vende PDFs legalmente con los derechos de autor y todo. No sé cómo lo gestiona, pero sé que creo que es library, no puede ser library.com porque eso tiene que estar pillado, o sea, muy raro sería. Pero sí que
Sí que hay muchas webs a lo mejor chiquitas o así que lo puedes ver. Si no, otra opción es preguntar, porque en grupos, por ejemplo, lo bueno de los grupos es que casi siempre hay alguien que ha investigado eso. O sea, como la magia es tan grande, por ejemplo, yo recuerdo que para la bola zombie me dijo Andy González la Naked Zombie de Tom Wright, que es una bola zombie sin el palo. Entonces, es muy luego llegas y dices, venga, pues con esto y tal, ¿cuánto monto? Ahí me hice mi prototipo, me permitió probar muchas cosas, porque luego sí que, bueno, tú mismo me dejaste el de Ferragut, de la cuarta dimensión. Es verdad que en Madrid tenemos suerte porque la Juan March suele tener muchos libros, aquí también con la biblioteca vamos a tener, pero bueno, hoy en día es muy fácil encontrar recursos que algún amigo tenga, o sea, casi nadie no investiga por falta de recursos. Lo normal es que la gente tenga muchas cosas, pero no vea bien. Sí, bueno, pero eso, para saber cómo empezar ese camino, ¿no? Porque yo la verdad que si ahora mismo tuviese que encontrar todo el material que hay sobre bolas, sin ir más lejos, no sabría por dónde empezar. Supongo que sí, que a lo mejor por intuición acabas en Google lo primero, o preguntándole una IA. Entonces, bueno, es interesante saber que a lo mejor las IAs no lo afinan tanto. Las IAs no son muy de fiar, pero si te pones, porque creo que Murphy se ha comprado todos los de World Greatest Magic. Anda. Que ahí hay mucha movida también, entonces sí, luego eso, preguntas, ¿no? Pues si tienes contacto con Rufo, pues te dice, McBride lo tiene, las bolas, por ejemplo, los tiene ahí repartidísimo. Tiene como en manipulación y muchos en Stage Magic, creo, en lugar de manipulación. Pero sí, al final es ir bicheando de unos y de otros y saber que 1 hora de tiempo es muy poco. O sea, que un vídeo de 1 hora te lo ves en 1 hora. Si lo paras ya así te lo ves en más. Pero claro, o sea, que dices, es que en una semana, si yo trabajo 40 horas... pues a lo mejor le puedo dedicar a la investigación 5. Y luego tú pues cuando... es que 5 a lo mejor son todas las horas que hay de vídeos de manipulación. En una semana te los has visto. Tú cuando ves vídeos, ¿estás haciendo algo mientras? ¿Estás ensayándolo? ¿Estás solo viéndolos pero no vale estar trasteando con las cosas en las manos? Depende. Hay vídeos a veces que me los estoy poniendo ya a 1,5 porque hay muchos vídeos que son paja. Hay muchas cosas de americanos y así que dice, lo voy a ver por si acaso. Pero ve tirando, chico, ve tirando. Dependiendo también de si quiero ver ese elemento en concreto o solamente estoy investigando en general. O sea, porque yo me obligaba antes, y quiero volver ahora cuando esté un poco más tranquilo, a verme, pues creo que 1 hora más o menos al día o algo así. Entonces, depende de cómo los estés haciendo. Muchos los paro y luego lo que tengo, y también lo tengo en los libros, son documentos de Drive en el que me hago los apuntes. Yo no tomo los apuntes ya en físico, en las conferencias alguna vez, pero lo tengo en Drive, porque en Drive ahora puedo buscar. Yo puedo decir bolas y me salto ya todos los vídeos que he visto de bolas, si no sería un absurdo. Y me puedo apuntar el minuto. Entonces yo sé que en la del event de bolas de manipulación, la rutina que a mí me gustó es la de Alex Duval. Ese está en el segundo DVD en la primera hora. Pues vuelvo allí y entonces digo, vale, pues o sea, me hago un primer visionado así rápido apuntándome lo que creo que puede ser interesante volver y luego ya, según vaya queriendo, ya voy volviendo a esas cosas. Nick Difate, que te vi a ti la rutina de cuerdas el otro día y me recordó a la que hacía él, pues entonces luego me volví a ver esa ¿Y esos rutina. apuntes de las marcas de tiempo y tal, lo haces en el primer visionado o los ves una segunda vez? No, eso me lo hago en primer visionado, porque si no es un infierno. De hecho, a veces pasa con las de técnicas que no solamente apunto marcas de tiempo, sino que apunto un poco para saber. Entonces me apunto todos los falsos depósitos de tal. Entonces me pasó con el curso de GEA, de estructura mágica, que ahí, cara, ahora el curso a mí me llevaba 2, porque claro, estaba anotando cosas todo el rato. Entonces creo que hay que encontrar un equilibrio bueno para ser capaz de hacerlo, pero que tampoco sea esa sensación de que no llegas a acabar nunca. Entonces, eso yo creo que ayuda cuando lo que quieres no es tanto hacer una rutina como tal, a lo mejor, sino investigar un elemento, ¿no? Porque eso, yo creo que es muy fácil con la bola zombie, por ejemplo, pues eso, es que tiene 5 o 7 DVDs y 3 libros. Tienes Tommy Wonder con su bola plegable loquísima, tienes Ferragut, y en libros, o sea, ahí hay más seguramente, pero que los movimientos luego te los tienes que ir un poco ahí. Y luego es ir viendo eso, pues hacerte un prototipo que funcione. Yo ahí creo, de hecho, que mi prototipo falló. Yo creo que
tengo unos agarres en la bola que son menos firmes de lo que deberían ser, y entonces en parte dejé de hacerlo por eso, y también porque la bola se caía y se rompía. Entonces, pues al final es lo que decimos de los prototipos, que es que... Sí, que da tiene que para- ser fácilmente para recuperar. reemplazable. Claro. Pero yo creo que si quieren montar rutinas en sí mismas, una cosa que, por ejemplo, es interesante desde otra rutina es cambiar métodos, ¿no? Con Javi, con el vicepresidente, que por lo visto le regalamos un libro de magia automática con cartas que no es muy bueno, pero que vi con él como, bueno, vale, pues estos métodos no son buenos, pero métele técnica. O sea, porque el libro... O sea, que eso es lo importante, que todo lo que te llegue sean inputs para Sí. que tú hagas tus cosas. Yo creo que es lo relevante de aquí. El libro te dice que lo hagas sin técnica, pero chico, tú sabes técnica, pues a tirar, y viceversa. Y yo recuerdo que cuando yo hacía la rota y recompuesta de Dani, estaba aquí con Alberto, de hecho, en esa sala, viendo cómo cambiar, porque había hacia un empalme que yo no sabía. Y entonces fue como, pues metemos esto y tal, que es más sucio a lo mejor, pero que sirve para que puedas hacer eso. Entonces al final es, por un lado o por otro, pues adaptarte a la rutina. Claro, cuanto más puedas hacer la técnica, más puedas estar, pues mejor vas a poder adaptarla para ti. Y luego ya para acabar, hay un par de formas más que nadie hace en magia, pero que me parecían interesantes el hacerlo. Nadie lo hace, no, pero lo hace muy poca gente. Y que sí se utiliza en otra creación, se utilizan mucho en títeres, en danza, que es crear desde el cuerpo, que sería ver como... Yo creo que eso sería más fácil a lo mejor para rutinas de manipulación o para cosas así. Creo que un ejemplo puede ser la rutina del agua de Miguel Muñoz. No sé si la creó desde el cuerpo, pero creo que para manipulación puede ser interesante, ¿no? Es tú te mueves y ves dónde te quedan las manos, ves dónde te lleva el cuerpo, entonces haces una rutina de bastón bailarín donde lo relevante no es dónde esté el hilo, sino, vale, yo qué movimientos quiero hacer, cómo estoy, cómo me relajo, cómo me estiro, cómo hago los movimientos, y luego ya sobre esa danza, por decirlo de cierta manera, que tú hagas, vale, ahora a esto le voy a meter el bastón bailarín, pero voy a intentar que los movimientos los haga lo mínimo posible las necesidades técnicas del bastón. Yo. Voy a intentar ir yo por ahí. Tiene una nota de conferencia Lautaro del cuerpo, que es que tenemos aquí en la biblioteca, le he hecho un vistazo de autoría, pero no van tanto, creo, de la creación desde ahí, van más desde el movimiento y la expresión, todo lo que expresamos desde el movimiento y cómo controlarlo, así que es muy interesante. Pero yo creo que en magia eso se hace menos, mientras que eso, en todo el teatro físico, en danza, en circo se hace también bastante, sobre todo en el circo contemporáneo, y me parecía interesante mencionarlo. Hay otra opción que es similar, que es crear desde el objeto, que es este objeto que me pide, que me da, ¿no? Si el objeto es redondo y lo voy a hacer en una mesa, pues lo suyo es que ruede, ¿no? Si tengo pelotas, venga, pues puedo hacer pelotas de manipulación que boten, porque estas botan. Es verdad que en otros tiempos, cuando eran de madera, lo que se hacían era chocarlas entre ellas para que se vea que es sólido, o sea, no tiene sentido porque no suenan. Y mandarlas rodando afuera del escenario, que eso es muy gracioso, se hacía para que la gente viera que las pelotas eran sólidas. Pero que a lo mejor digas, bueno, pues me puedo hacer una estructura donde yo dejo la bola y la bola baja rodando y llega a otro punto. Que eso se ha investigado bastante en malabares, con bolas o bolas de rebote o así. Pero que a lo mejor para esto es, venga, parto de este objeto y este objeto que me da y que me pide, ¿no? En cierto sentido. Y ya desde ahí veo yo cuánto jugar. Eso, con la bola zombie. Pues si es una bola, a lo mejor me pide rodarla por el cuerpo o rodarla por el suelo. Y luego ya veré cómo le meto o no le meto lo que le tenga que meter. Pero hacerlo en ese punto. Y por último hay otra que se utiliza también bastante en títeres y en danza. Y en magia yo creo que esta se puede utilizar un poco más. Esta es muy interesante, que es la creación por imágenes. En esta rutina, ¿qué imágenes quiero mostrar? Justo aquí teníamos a Paco Agrado el lunes pasado, ahora tiene una conferencia, pero vemos el show. En la dama, la revelación final, cuando tiene su juego de la dama inquieta, ¿no? Que finalmente es una home card, una dama inquieta.
esa pose que tiene, él está mirando a la copa está en alto, el otro está abajo, vale, pues a lo mejor puedes crearlo vale, ¿qué momentos quiero tener en mi espectáculo? Creo que eso pasa mucho más en Grandes Ilusiones. También es verdad que en Grandes Ilusiones creo que muchas veces el efecto y el método se pesan muchísimo menos. Entonces, pero bueno, es interesante a lo mejor combinar todo eso, ¿no? Incluso si estoy haciendo una rutina de monedas en mesa, vale, pero ¿qué imágenes quiero ir creando? ¿Qué posiciones quiero? Se puede también con la escenografía incluso, o con los objetos, pero me parece muy interesante porque es verdad que al final los espectáculos se recuerdan mucho así, ¿no? El momento de Miguel Muñoz que tiene el agua y justo le está cayendo, vale. O eso, ¿qué escenas quiero remarcar y luego cómo lo voy a hacer? Eso también en baile, cuando dice baile, es muy gracioso porque hay momentos en los que paras yo hacía funky y esos movimientos un poco que van fluidos, he hecho una coreografía, pero tú tienes momento foto, tú tienes momentos que paras, un segundo, queda esa imagen, pasas a otra cosa. Entonces eso me parece que es muy útil para la creación en general, en las obras de teatro, justo obra de teatro larga que estoy montando. El otro día tú veías la parte de sombras, que son sombras retroiluminadas. Y eso al final genera un momento en sí mismo, ¿no? Eso es como, vale, ¿qué momento tengo de la escena? Eso, cuando hacía más en microteatro por dinero, allí te hacen unas fotos para luego pasarlo a difusión. Y es interesante, como al principio me llegaban como, chico, pues no lo sé. Y luego ya como director te vas pensando como, vale, ¿qué momentos son los interesantes de aquí? A lo mejor luego no puedo llegar a ellos en vídeo, pero si es un momento interesante. La última, bueno, o la penúltima, ya no me acuerdo, pero bueno, de las que hice, era un thriller de terror. Y había un momento en el que él la tenía ella, creo, agarrada el cuello, y otro en el que la tenía agarrada un pie y estaba tirando hacia ella. Es como, vale, ese momento entonces yo quiero que aguante. Y entonces a lo mejor a los propios actores se lo tengo que decir. A lo mejor es como, vale, este momento no es creíble. O sea, en una pelea tú no te quedas quieta en un punto, pero es necesario. De hecho, si tú lees eso en una obra en texto, en una novela, seguramente ese momento en el que le está tirando sea muy largo. No sea, tiró del pie y llegó a la cabeza. No. Tiró del pie, ahora me pongo en la mente de ella. ¿Qué hace ella? Se aferra, recuerda como tal. Y eso creo que es para generar que esa imagen tan potente que tenemos asociada a otras cosas quede en nuestra... En ese caso no en la retina, ¿no? Pero que la asociemos a ese momento. Los momentos de tensión en teatro se hace mucho. Pero bueno, eso, volviendo aquí, sería como, bueno, ¿qué momento quiero marcar? Hay muchos que van condicionados, ¿no? En levitaciones muchas veces. Levita, paramos un momento y seguimos. O sea, tenemos toda una escuela y un montón de gente que va delante que nosotros, que va antes, vamos, que ya nos ha condicionado incluso como magos a parar en ciertos momentos. Pero que a lo mejor es interesante el revisar las rutinas que estás haciendo y decir, vale, pues aquí, ¿qué podría cambiar de imágenes? O el iniciarlas desde ese punto, ¿no? Quiero empezar aquí, ¿cómo llego hasta esa imagen? De hecho, me estoy acordando ahora, pensando en tus vídeos en TikTok, hay alguno que va así, ¿no? Que empiezas... Sí, bueno, ¿qué ibas a decir? O sea, bueno, que empieza en una imagen y luego es como un flash forward. Empiezo en una imagen y luego llego allí, porque si no la gente lo pasa, porque yo tengo una promo en 56 segundos y el otro día un hombre me la pidió como a ver tal y estaba dando todo el rato. Es como, ¿qué quieres ver, chicos? Mira fotos. Si es que si la quieres pasar en 10 segundos, pero la gente es así, entonces necesitas retenerle la atención, pero ahí tú llegas a la imagen que tú sabes que es la interesante, ¿no? La teoría del camarero de Gaby, ¿no? El acabar en una imagen. Sí, eso, bueno, era justo eso, era probar a ver qué tal iba la retención y tal. La verdad que no había una diferencia tampoco muy grande. No probé exhaustivamente, pero tampoco había una diferencia brutal. Pero sí está interesante lo que dices de las imágenes. Yo la verdad que no he conseguido hacerlo nunca demasiado bien, pero sí alguna vez he dicho, joder, pues estaría muy guapo acabar, por ejemplo, diciendo que era un tramposo y que tenía los ases en la manga, pero con camisa de manga corta, ¿no? Y acabar sacando los ases de ahí. Luego al final nunca llegó a nada eso, pero imágenes así sí que alguna vez he dicho, joder, estaría guay hacer algo con esta imagen final, ¿no? Pero luego al final yo nunca he llegado a nada por esos caminos. Sí, es verdad que, por ejemplo, son más necesarias, por ejemplo, en los títeres o en el mimo.
Porque los títeres y el mimo trabajan con cosas que no están ahí. Ya. O sea, en el mimo no están ahí literalmente y en el títere al final es un muñeco. Y un muñeco tiene una capacidad de expresión muy limitada. Por todos los mecanismos que le quieran meter, nunca va a ser como un actor. Entonces tú necesitas, yo en la obra de títeres tenía unas marionetitas que eran de papel. Y eran una cosa de papel con mis dedos saliendo como brazos y piernas. Si no voy ahí a imágenes que tú reconozcas, estás viendo trozos de papel. O sea, necesito que esa imagen sea evocadora. Es verdad que muchas veces en magia es tan potente que no necesitamos tampoco especialmente evocar. Y yo mismo en la mayoría de magia que hago, pues hay muchas veces que no lo piensas, ¿no? Porque no te da para todo. Pero sí que me parece algo interesante para crear. Y nada, yo creo que con esto terminamos. Hemos logrado hablar de creación durante todo el podcast, que es un reto propio y está bien cumplir. Y nada, esperamos que os haya gustado. Podéis poner comentarios en los sitios y si tenéis cualquier duda, esto es un pie que nos queda precioso, lo vais a ver ahora. Yo se lo voy a dejar y él va a decir a ese presidente, os apuntáis a las 6. Vais a ver que esto va como un tiro, esto va finísimo y permite cerrar de una manera elegante, la verdad. Entonces recordad que si queréis podéis poner comentarios. No sé si alguien los va a ver porque creo que solamente llevo las cuentas yo y solamente las utilizo para subir. Pero cuando suba el siguiente los veré. Y sobre todo, si tenéis cualquier duda... Apuntaos al Círculo Mágico de Madrid. Apuntaos incluso 2 veces o 3. Podéis apuntaros varias. Habéis visto cómo se acaba elegantemente.